Buenas noches. ¿Se acuerdan de las acusaciones contra el exfutbolista Chicho Serna por hacer falsas promesas a jóvenes futbolistas? La investigación fue transmitida hace 3 meses. En ella, varios jóvenes denunciaron que pagaron grandes sumas para ir a Argentina y México a entrenarse allí, en clubes locales. Pero los directivos de los clubes le dijeron a Diego Bauque que no tenían vínculos comerciales ni con Chicho ni con otros promotores denunciados por Séptimo Día. Diego Bauque hizo la investigación en aquel entonces. Diego, ¿qué pasó después de la emisión del especial Sueños Desinflados? Decenas de llamadas y de correos electrónicos recibimos de todas partes del país, de personas que manifestaban que también fueron engañadas por los empresarios que les mostramos en nuestro especial Sueños Desinflados. En Colombia tuvo gran impacto la historia de los 2 jóvenes que manifestaron que Mauricio el Chicho Serna había jugado con sus ilusiones futbolísticas. ¿Qué pasó con esos muchachos? ¿Qué pasó con Mauricio Serna? ¿Y qué pasó con un supuesto argentino que les prometía a los niños y jovencitos llevarlos a jugar al sur del continente? Las reacciones por la nota del Chicho Serna, Sueños Desinflados, no tardaron. Antes del reportaje, en varias calles de Medellín aparecía esta pancarta. También hablaba de sueños. En ella, Chicho Serna decía: yo firmo por mis sueños, yo firmo por Gabriel Jaime Rico. Gabriel Jaime Rico es candidato a la alcaldía de Medellín, pero después del programa, las vallas fueron desmontadas por alguien. Varias veces quisimos preguntarle al candidato Gabriel Rico por la ausencia de las vallas y si él había dado la orden de desmontarlas, pero manifestó que sobre ese tema no quería dialogar con Séptimo Día. En cambio, Chicho Serna sí habló. En rueda de prensa con medios locales manifestó que desistía de sus aspiraciones políticas. Me hago a un costado, no soy político, no me interesa la política, solamente quise acompañar a un amigo y hoy doy un paso a un costado. Insinuó que detrás de las denuncias de estos jóvenes había un tufo político. Lo que pasa es que al haber salido en vallas, repito, abrió una herida y seguramente me estaba llevando para mi lado, para el lado de mi amigo, muchas personas y eso costó. Entonces, ese juego sucio de la política no va con Chicho Serna. Juan Sebastián Maete denunció a Chicho Serna ante nuestras cámaras. Nunca hemos tenido intereses políticos en esto, no conocemos políticos cercanos ni familiares políticos que estén interesados en dañarle algún tipo de proyecto a él. Nosotros hicimos una denuncia y era respecto al tema deportivo. En Medellín, a Serna le preguntaron por el dinero que le dieron estos jóvenes. Pues la verdad que lo que yo recibí lo reinvertí. O sea, en estadía, en alimentación y en todos esos temas. Eso es lo que tengo para decir. Y eso es completamente falso porque él ni siquiera supo dónde me quedé yo 2 meses y pasé hambre. Entonces no sé el que dice que invirtió en alimentación y hospedaje cuando él ni siquiera sabe dónde nos quedamos y ni siquiera sabe nosotros qué llegamos a comer estando allá en Argentina. En la entrevista con Chicho Serna, él manifestó que pronto se reuniría con ellos para aclarar las cosas. Llegó el momento, me sentaré con ellos. Yo no tengo problema en viajar y sentarme con ellos, Diego. ¿Y resarcir económicamente ese error? Pues Diego, si yo que no me llevo nada de ahí, dejo un interrogante. Daniel Gualdría también se declaró víctima de Serna. ¿Chicho Serna lo llamó? No, él nunca se comunicó con nosotros después del programa. Él, pues, como efectivamente dijo en el programa que se iba a comunicar como para tratar de arreglar las cosas, pero nunca se comunicó con nosotros. Creímos hasta el último momento en él, pero definitivamente él nunca respondió, nunca se comunicó con nosotros. Nos hubiera gustado, sí, porque siempre esperamos una explicación, pero pues no, el tema se quedó ahí. ¿Y esto qué refleja? No, pues la falta de compromiso de él, sí, como que dice unas cosas ante la cámara y después resulta con otras. Finalmente esto no se hizo tanto por el tema del dinero, sino como por lo quisimos hacer público para que la gente no cayera en la misma problema en el que caímos nosotros, ¿no? Y alertar a las demás personas pues de que había gente que estafaba a deportistas
No importaba si fuera desconocido o ya una figura pública como lo era Chicho Serna. Séptimo Día preguntó en la Fiscalía sobre el proceso de Chicho Serna luego de la denuncia de la familia Maete. Sin embargo, el ente investigador sostuvo que el caso se archivó. La verdad es muy triste saber que nuestro caso es uno más que queda en la impunidad, porque hasta el momento pues así queda, ¿no? Ya la Fiscalía cerró el caso y lo único que esperamos es que con la denuncia esto no le siga pasando a más gente. Sobre este otro señor, Buenas tardes, Leandro. Mucho gusto. Diego Bauque de Séptimo Día. el supuesto empresario de fútbol. Este año pienso traer la Fundación Leo Messi. Pasa que el papá de Lío, Jorge Messi, es amigo mío. El supuesto argentino. ¿De dónde es usted, profesor? Yo soy colombo argentino, ¿Y el colombo argentino de dónde salió? porque parte de la familia de Argentina. El supuesto Leandro Osuna. Entonces, ¿se llama usted Edgar Leandro o Edgar Humberto? Porque es que ni siquiera se llama como dice llamarse. También hubo reacciones. Nos llegaron más denuncias en su contra. La principal fue la de este joven. Pero ninguna oportunidad o nada que me haya conseguido él. El jugador que yo tengo puesto en lo más alto, Sí. él en ¿Equipo? estos momentos está en Bogotá y está en el SB Belmeldorf de Alemania. Según Osuna, Deiber Montes es su futbolista estrella y lo ubicó en el fútbol alemán. Dígame cómo se llama. No, yo le vuelvo y le repito. Pero no Es se que acuerda, son o sea, ustedes- el más son grande de los que ustedes- tiene usted y no son recuerda el ustedes- nombre. Son ustedes directamente. En ningún momento me lleva a Alemania, en ningún momento me lleva a Argentina, que a mí no me consiguió nada y que para nada lo recomiendo porque pues está a la vista de todos que no es una persona en la cual confiar, no tiene contactos. De acuerdo con Deiber, él juega en un equipo de la tercera división alemana, pero la gestión no la hizo Osuna. Sostuvo que Osuna le prometió pagarle 80 millones de pesos por el 40% del pase, pero según él, nunca lo hizo. Yo le reclamé el contrato porque pues obviamente después de ver eso yo no quería obviamente trabajar más con él. Él me amenazó si venía a, digamos, a hablar con ustedes pues me decía que no me iba a dar el contrato, me decía que no me iba a dar, digamos, la libertad como tal para negociar con otra persona. Hoy Deiber entrena en Alemania y le contaron que Osuna sigue ilusionando a jovencitos futbolistas en un país vecino a Colombia. Bueno, lo último que supe es que estaba en Panamá, que estaba negociando con jugadores, no sé, en un club de segunda división, algo así. Y lo puede seguir haciendo porque ninguna víctima lo denunció ante las autoridades, aunque Deiber Montes sostiene que sí lo hará. Y en este momento mi abogado está con eso, va a interponer una demanda ante la fiscalía por estafa, porque pues nada de lo que está en el contrato se cumplió. Si un empresario quiere llevar a un joven al exterior, debe figurar en las páginas oficiales de los equipos de fútbol con quienes asegura estar afiliado. Por otra parte, la FIFA prohíbe la contratación internacional de futbolistas menores de 18 años. Después de investigar la verdadera efectividad de los métodos de diagnóstico usados por las clínicas Naturiza, denunciados por decenas de pacientes defraudados hace 10 meses, recibimos muchas más denuncias contra la empresa. La investigación fue de Alejandra Rodríguez y hace poco ella decidió averiguar qué pasó con esta empresa después del programa. Alejandra, ¿qué encontró? Manuel, encontramos que varias clínicas Naturiza han sido cerradas, que otras cambiaron su razón social pero siguen utilizando los mismos métodos de diagnóstico de esta clínica. Y para cerrar con broche de oro, algunos empleados se quejan de que los despidieron y aún no les han pagado sus prestaciones sociales. Esta es la nota. Decepcionante, no sé, yo ya como que ya sospechaba que me habían tumbado. Manuel, ¿Naturiza le solucionó sí o no su caso? No me sirvió. ¿Por qué? Ellos están buscando es que uno pague para llenarse de plata. Esa es la realidad. Estos pacientes cuestionaron el método que se usaba para diagnosticar enfermedades y hacer tratamientos médicos que ellos ofrecían como medicina alternativa. ¿No está cansado de consultas de tan solo 10 minutos en las que únicamente le formulan calmantes? Naturiza, medicina sin químicos. Y con la imagen prestigiosa de María Cecilia Botero, lo que ofrecían era creíble. Sin embargo, sus medicamentos y lo que dice su propaganda no tiene ningún parecido. No tiene ningún parecido. Y yo sigo peor. ¿Por qué? Los médicos, la medicina me sirvió.
Una experiencia similar viviría Mónica Vargas. ¿Usted por qué fue a Naturiza? Porque he venido mal del colon. Sí. Yo ya había estado mal antes. En la única consulta que tuvo Mónica Vargas, el diagnóstico que le dio Naturiza fue que debía ponerse en tratamiento. ¿De qué me sirve que me hagan 2 exámenes si uno va a contradecir al otro? Entonces ahí como que ya la credibilidad ya empieza como a tambalear. El tratamiento homeopático le costaría 1 millón de pesos. Pues es que 1 millón de pesos, pues yo no sé, pero creo que a nadie le sobra. Séptimo Día comprobó con médicos reconocidos la efectividad de estos métodos y aparatos de diagnóstico de enfermedades. ¿Conoce usted del organómetro o el dermatrón? Entrevistamos al vicepresidente de la Organización Médica Colegial de España, doctor Jerónimo Antonio Fernández. ¿Conoce de algún aparato de diagnóstico que con un solo examen pueda determinar cualquier cosa que pasa en el cuerpo? Pues no lo conozco, no. ¿Y qué opina? Cualquier tipo de enfermedad con un solo escáner, pues no sé, me suena un poquito ahora mismo, tal y como está el estado de la ciencia que conocemos, me suena un poco a ciencia ficción. También consultamos a la doctora Sandra Jimena Franco, jefe de oncología de la clínica El Country en Bogotá. No tengo ningún tipo de entrenamiento ni conozco ninguna información científica que se refiera específicamente a eso. Creo que si la existiera, todos los médicos la conoceríamos. Además, Séptimo Día conoció a través de Diego Huertas, un ex trabajador de Naturiza, los errores diagnósticos que pueden arrojar los equipos que usan. Tenían un aparato con el que supuestamente uno lo cogía con las manos y le decía qué enfermedades eran las que tenía. Pero pues eso no creo que le diera un diagnóstico de verdad. Yo probé varios y los usaba una y otra vez y nunca me diagnosticaba lo mismo 2 veces seguidas. Hoy, 10 meses después de estas denuncias, comprobamos que la mayoría de clínicas de Naturiza cerraron. Buenas, una preguntita, es que me dijeron que por aquí había una clínica Naturiza. No, quedaba acá. ¿Quedaba aquí? ¿Ya no, desde hace cuánto no lo sabe? Ya hace más de 3, 4 meses. Séptimo Día pudo establecer que en Bogotá fueron cerradas 4 clínicas de Naturiza y otras 2 funcionan con otro nombre. ¿Qué pasó con la clínica que quedaba aquí cerquita en la autopista con 94? Es que Clínica Naturiza como tal cerraron puertas al cliente, nosotros somos una nueva empresa, nos llamamos Aportar Vida, pero seguimos manejando los mismos medicamentos y los mismos doctores que Naturiza, únicamente hicimos cambio de razón social. En Bogotá únicamente tenemos 2 sedes, que es esta y la de Venecia. También pudimos establecer que siguen haciendo los mismos diagnósticos a través del iris del ojo. ¿Cómo funciona lo del iris? Ustedes ven ahí en la fotografía, ese es el iris, ¿cierto? Pero se llama carta iridológica. Entonces ahí ven pintados los pulmones, ven pintado el cerebro. Sí. Entonces es eso, junto como con la mano. Uno va a veces a un especialista y le dicen a uno, ve, pero su cuerpo no anda como bien. Es que le están mirando a la mano. Y como quedó establecido en el programa emitido hace 10 meses, este no es un método efectivo. Así lo comprobamos al consultar serias publicaciones mundiales de medicina y prestigiosos médicos que no avalan este tipo de métodos. No tienen el mismo sustrato ni la misma correlación que le exigimos al resto de las terapias o de las técnicas. No hay ensayos preclínicos, no hay ensayos clínicos aleatorizados, no hay metodología de doble ciego. Después de nuestro informe, el INVIMA ratificó las denuncias hechas por Séptimo Día. En este comunicado dijo lo siguiente. Naturiza no cuenta con certificado de capacidad de almacenamiento y o acondicionamiento y no tiene ningún registro sanitario asociado a dispositivos médicos. Los productos objeto de su denuncia que se comercialicen sin contar con un registro sanitario se constituyen como dispositivo médico fraudulento. Además, varios trabajadores de Naturiza nos contactaron para denunciar que la empresa estaba en proceso de liquidación y estaban despidiendo a muchas personas sin respetarles sus derechos laborales. Sin embargo, Séptimo Día consultó al Ministerio de Trabajo, que es el que debe autorizar este tipo de procesos. Ellos nos informaron que allí no encuentran ninguna solicitud para la liquidación de esta empresa. Buscamos al representante legal de Naturiza, Héctor Fajardo, pero nunca obtuvimos respuesta.
Las denuncias contra Naturisa aún no han prosperado ni en la Fiscalía ni ante la Superintendencia de Industria y Comercio y por lo tanto la empresa no ha sido sancionada. Hace 3 años, Séptimo Día le contó la historia del exconcejal de Cúcuta, Julio César Vélez, acusado de asesinar a su esposa. Cuando fue citado a declarar, él huyó y desapareció. Hace poco fue capturado en Venezuela. ¿Qué ha pasado con este caso? Se lo contaremos después de estos mensajes. Un joven fue asesinado a causa de golpes propinados por los mismos líderes de un centro de rehabilitación. ¿Lo recuerdan? El polémico lugar se llamaba Arca de Restauración, ubicado en Mosquera, Cundinamarca. El director, un controvertido pastor llamado Leonardo Báez. Cuando lo abordamos en nuestra historia transmitida el pasado 19 de octubre del 2014, se observó cómo sus empleados se abalanzaron contra las cámaras de Séptimo Día. Supimos que había 8 denuncias en la Fiscalía contra esta fundación. ¿Será que fue sellada y capturado el pastor? Hace poco Paola Rojas averiguó qué pasó después de nuestra historia y encontró una trágica sorpresa. Paola, ¿de qué se trata? Increíblemente, encontramos que este centro de rehabilitación sigue funcionando y hasta ahora las investigaciones en la Fiscalía no han arrojado ningún resultado. Lo más grave de todo esto es que conocimos la lamentable historia de otro joven quien al parecer también murió víctima de los golpes y los malos tratos recibidos al interior de esta fundación. La Fiscalía dice estar investigando. Hace 9 meses, María Angélica Uzcategui nos mostró el testimonio de varios jóvenes drogadictos y alcohólicos quienes fueron a esta fundación en busca de ayuda, pero en cambio se encontraron con esto. Le pegaban con palos, con tablas. Le cascan a usted solamente en los codos, acá y en las costillas. Cristian Camilo Méndez y Jonathan Pico hacían parte de los cerca de 20 jóvenes que señalaban al director de la fundación, el pastor Leonardo Báez, de ser el autor de los tratos, según ellos, denigrantes a los que eran sometidos. El escorpión es desnudo, lo amarran a usted pies y manos atrás. Lo botan en el piso y todo el piso está lleno de agua. Sin embargo, el señalamiento más grave lo hacía Marleni Herrera. Cuando me llamó Edward y me dijo que mi hijo se había desmayado y que estaba sin signos vitales. Esta madre aseguraba que su hijo Jonathan Garay había muerto cuando era trasladado por líderes de la fundación desde su casa hacia el centro de rehabilitación. Mi hijo ya estaba muerto cuando yo llegué allá. Golpeado, le estaba todo golpeado la cara, tenía sangre en la boca. En busca de respuestas, en ese momento fuimos a hablar con el pastor Leonardo Báez y esto fue lo que contestó. No había ingresado a la institución, entonces lo traían, el hombre llegó y se botó a botarse la ventana. Es decir, para el pastor se trató de un suicidio. Pero la familia no le creyó y decidió denunciarlo ante la Fiscalía. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Manuel Silva. La Fiscalía está tratando de establecer si se presentaron conductas o comportamientos delictivos. Nosotros, una vez recaudemos todos los elementos materiales de prueba, de manera inmediata vamos a proceder. Sin embargo, para sorpresa nuestra, 9 meses después de esta entrevista, no se conoce ningún resultado de dicha investigación. Y como si fuera poco, después de nuestra transmisión, el centro nunca fue cerrado ni sancionado. Y esto, al parecer, terminó cobrando una nueva víctima. Él ya había cogido la calle, tomaba de todo, o sea, ya no llegaba a la casa ni nada. Él se volvió un alcohólico, pues debido a la pérdida de su esposa. Ángela Rodríguez es la hermana de José Luis Rodríguez, un joven de 29 años, quien murió en enero de este año tras permanecer 5 meses en el centro de rehabilitación. José Luis ingresó al Arca de Restauración el 17 de julio del año pasado, con la esperanza de superar su adicción al alcohol.
Ese día que llegamos habían muchos muchachos. Gritaban los muchachos al verlo a uno. Y a las pocas semanas, Ángela notó que las cosas no iban bien para José Luis. Muy delgadito, amarillo. Y él me vio y eso pues nos abrazamos a llorar los dos, pero entonces él me decía, no llore. Y yo, ¿por qué? Aquí no se puede llorar. Si la ven llorando, me castiga. ¿Ustedes buscaron a los líderes o al pastor para que les explicara qué era lo que estaba pasando con su hermano? Sí, él me dijo, yo no le puedo contar mucho, no le puedo decir mucho, porque donde me vean que le estoy contando me castiga. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, esto es una mierda aquí. Bajo esta advertencia, Ángela guardó silencio y durante 5 meses, domingo a domingo, fue testigo de la transformación de su hermano. Me empezaba a sentir mal y yo vi eso. Dijo, no sé, me he sentido como cansado, que es una mierda la alimentación, aquí no nos dan casi de comer. Y siempre me dijo, el día que no me dejen salir, usted forme la trifulca más grande. Yo, ¿por qué? Dijo, porque aquí nos pegan. Y cuando nos pegan tan duro, o nos hinchan las manos, o nos hinchan la cara, o el cuerpo. Y así fue. El domingo 21 de diciembre del año pasado, José Luis no salió a recibir la visita de su hermana. Los tenían en un cuarto como de 4x4, no era solo mi hermano, estaban tirados los muchachos todos allá, en ese cuarto. Él se cogía y me decía, me duele. Y yo, ¿pero qué tiene? Ya casi no se oía hablar. Ya, me duele. Por favor, sáqueme de aquí. De inmediato fue remitido a la clínica Chía, donde le diagnosticaron neumonía y anorexia. En este video se observa a José Luis mientras permanecía en la clínica Chía. Que el pulmón estaba cada día más perdido, que ya se le estaba pasando al otro pulmón. 2 semanas después, el 7 de enero de este año, el joven murió. Carlos Guillermo Granados es el personero de Mosquera y desde 2012 ha venido denunciando lo que ocurre al interior de este centro de rehabilitación. Van a haber unas 30 denuncias, hay desde maltratos, desde lesiones personales, secuestros simples hasta algunas de presuntos homicidios. Ante los constantes llamados que hacen ustedes como personería, ¿qué respuesta ha dado la Fiscalía? La respuesta es que se siguen las investigaciones. ¿Podríamos estar hablando de negligencia por parte de la Fiscalía? No sé si negligencia, pero el hecho es que 3 casos de presuntos homicidios en hechos tan complejos como son la muerte de unos muchachos deberían tenerse y tomarse con más responsabilidad y con más celeridad. Ante este nuevo panorama quisimos buscar nuevamente al pastor Leonardo Báez, pero no tuvimos éxito. Buenas tardes, hágame un favor, el pastor Leonardo Báez. En este momento está incapacitado médicamente, tuvo un accidente. Quien nos atendió fue el abogado de la Fundación Fabián Andrés Ramírez. Es que tenemos varias denuncias, abogado, sobre la muerte de un joven José Luis Rodríguez. Nos dicen que él estuvo aquí interno durante 5 meses en la fundación y que salió en grave estado de salud. Por lo pronto la Fiscalía no se ha manifestado con la fundación, o si no ya tendría conocimiento de alguna citación. ¿Pero recuerdan a esta persona, José Luis Rodríguez? Por supuesto, el muchacho hace parte de las personas que estuvieron, de una persona que estuvo... ¿Y qué me puede decir de él? ¿Cuál era su estado? No le puedo decir nada. Eso en el caso de José Luis, pero acabamos de salir de una entrevista con la personería y habla más de 35 denuncias por diferentes delitos. No tengo conocimiento de ninguna denuncia, eso es preocupantísimo porque si dice que hay tantas, entonces el que está fallando aquí es el ente investigativo que no le da trámite a las investigaciones. Cuando quisimos conocer la opinión de la Fiscalía, nos llevamos una nueva sorpresa. Fuera de cámaras, el fiscal Carlos Manuel Silva afirmó que desconoce lo ocurrido con Jonathan Garay y José Luis Rodríguez. Ánimo. Y en cuanto a los otros delitos, según el fiscal, el miedo que le sienten las víctimas al pastor Leonardo Báez ha dificultado las investigaciones, pues muchas se niegan a continuar con el proceso. ¿La muerte de José Luis era una muerte anunciada, personero? Muy probablemente si se hubieran tomado algunas medidas se hubiera podido evitar esta situación. Que hagan algo. Ya son muchos casos, son muchos muchachos.
La Fiscalía se comprometió a que antes de que termine el año tomará medidas para clausurar esta fundación. Los fiscales están rastreando al pastor Leonardo Báez, quien sigue desaparecido. En octubre de 2012 ustedes conocieron a Julio César Vélez, un concejal de Cúcuta acusado de asesinar a su joven esposa María Claudia Castaño. Vélez siempre sostuvo que ella se suicidó y su familia le creyó. Pero con el paso del tiempo su historia se fue desmoronando. Diego Bauque fue el único reportero que pudo entrevistar al concejal Vélez, quien frente a las cámaras se mostró esquivo, nervioso. Meses después, Vélez, y para sorpresa de todos, se fugó y no se volvió a presentar a las audiencias de la Fiscalía. La policía ofreció una millonaria recompensa, pero por casi 2 años no se supo nada de él. Sin embargo, el pasado junio, la historia tuvo un giro inesperado. Vélez apareció en Venezuela. ¿Qué pasó, Diego? Sí, el giro lo hizo Nicolás Maduro. En una alocución presidencial, Maduro vinculó a Julio César Vélez con el asesinato de un reconocido político venezolano. Se trata de este señor, Robert Serra. 2 días después de ese anuncio presidencial, Vélez fue detenido por las autoridades venezolanas. Pero, ¿qué tenía que ver Vélez con Robert Serra? ¿Desde hace cuánto Vélez se escondía en Venezuela y por qué lo hacía allí? Y la otra pregunta, ¿cuál era la relación de Vélez con Robert Serra? Esto a continuación se los contaremos, como también el estado del juicio que se adelanta de él en Colombia, específicamente en Cúcuta, por la muerte de su esposa María Claudia Castaño. Yo me pongo en su posición y pues la reacción normal de la persona cuando ve a un ser querido ahí arrojado, desangrándose, hombre, pues tratar de sacarlo. Usted tiene vehículo, aquí hay una clínica que incluso queda acá atrás, o sea, tiene usted los accesos. No tiene que coger taxi, no tiene que coger bus, no tiene que ir caminando, tiene su carro, su camioneta grande. ¿Por qué no la cogió, la abrazó, la sacó? Si usted es el esposo. Entonces, una reacción normal mía de llamar a ambulancia a una persona que se produce una herida en la cabeza, me parece una reacción totalmente normal. Que yo ya no... llamado a la ambulancia, haya esperado un tiempo hasta que llegara. Y yo le agradecería, por favor, que pasáramos a otra pregunta. A finales de 2012, el concejal Julio César Vélez fue declarado prófugo de la justicia y la Interpol expidió circular roja para alertar a más de 180 países. A los padres de María Claudia Castaño, en varias ocasiones, les informaron acerca del posible escondite de Vélez. No estaba lejos de Cúcuta. Patricia Bendaño es la mamá. Mucha gente nos decía que lo habían visto en Rubio, en Mérida, en Margarita, en Caracas, en los centros comerciales, como si nada pasara, haciendo compras común y corriente. Pero cuando entregaban esa información a las autoridades, la respuesta era la de siempre, que ellos en Venezuela no se podían meter. Más allá de los rumores, durante casi 3 años no volvieron a tener noticias del político cucuteño. La investigación sigue su curso y yo pido a todo el pueblo de Venezuela. Sin embargo, el pasado 1 de junio, el presidente de Venezuela, sorpresivamente, comenzó a hablar y a acusar a Julio Vélez del homicidio del político venezolano Robert Serra. Y jefe político de este asesinato, Julio Vélez, Julito Vélez, es concejal de Cúcuta. Robert Serra era un joven diputado chavista, muy apreciado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Serra fue asesinado en su casa el 1 de octubre de 2014 por varios hombres. Su homicidio provocó gran revuelo entre el chavismo. Un doctor intelectual, financista y jefe político. 2 días después del anuncio de Maduro, Vélez fue detenido. Ha sido capturado y ya estamos además en las operaciones complementarias. Pero, ¿qué tenía que ver el concejal Julio Vélez con el diputado Robert Serra? Edgar Torres es el abogado de la familia de María Claudia. ¿Por qué Julio César Vélez estaba en Venezuela? Porque era fugitivo de la justicia colombiana, pues obviamente cruzó la frontera y se fue a su país, porque no podemos olvidar que además de ciudadano colombiano, Julio César Vélez González es ciudadano venezolano. Y máxime si, como viene a saberse ahora, es una persona que tiene cercanas amistades con altos círculos del chavismo en Venezuela. Pues claro que era fácil. ¿Me está hablando usted del diputado Robert Serra? Sí, claro, claro. Decir que
Él terminó asesinándolo, como lo dijo el presidente Maduro ante los medios de comunicación, con la misma foto de Julio César Vélez. No es otra cosa que decir que efectivamente Robert Serra y él, Julio Vélez, eran cercanos. Y pues para nadie es un secreto que Robert Serra era una de las personas del más cercano y elevado círculo chavista. Entonces, ¿quién lo protegía? El chavismo a través de Robert Serra. ¿El diputado Robert Serra estaba escondiendo a Julio César Vélez en Venezuela? Sí, claro. Para mí eso no tiene ninguna duda. Si eran tan amigos, ¿qué ocurre? Porque entonces acusan a Julio César Vélez de haber matado al diputado Robert Serra. Se mencionan temas de negocios personales entre ellos, un conflicto, una pelea, que terminó desafortunadamente en la muerte del diputado Serra. Julio César Vélez González empezará un juicio en el que lo acusarán, según Torres, de porte ilegal de armas, asociación para delinquir y homicidio. Vélez permanece recluso en una cárcel militar en Caracas. Mientras tanto, en Cúcuta también es juzgado por la muerte de la hija de Patricia y Héctor. Todos los días le pido a mi Dios que me ayude a superar esto. La mayor víctima de esa decisión equivocada que tomó María Claudia soy yo. A las familiares de María Claudia se les olvida que yo perdí a mi esposa. La muerte de un hijo para nadie es insuperable, para un padre es algo muy doloroso. Se le llevan la mitad de la vida. La mitad de mi vida está allá con ella y allá se quedará. Hoy, aún ellos siguen padeciendo el hecho trágico y la lentitud de nuestro sistema de justicia que aún no define si Vélez la mató o María Claudia se suicidó. Toma la decisión equivocada de quitarse la vida. Han sido 5 años en los que la extraño aún a diario. Anhelo tenerla, anhelo abrazarla, oír su voz. María Claudia se quitó la vida y yo, desafortunadamente, soy la mayor víctima porque me quieren hacer responsable de algo que no hice. Probatoriamente está ya demostrado que él es el autor responsable del homicidio. El abogado Torres considera que al juicio todavía le faltan 4 o 5 audiencias más y que en marzo del próximo año habrá un fallo. Este es un caso en el que uno puede decir que no existe defensa posible, pero pues igual hay que dar la oportunidad para que la defensa haga su mejor trabajo. Después de eso, con toda seguridad, vendrá la sentencia condenatoria. Torres y la Fiscalía presentarán nuevas pruebas. Le sumamos un dictamen de una de las 5 expertas que hay en el mundo en lectura e interpretación de manchas de sangre. ¿Y cuál fue el resultado del análisis que hizo esta perito norteamericana? Que nos mintieron, que el cuerpo no estaba en donde dicen que estaba, que el cuerpo no estaba en la posición que nos dicen que estaba, que muchas personas metieron los pies en esa escena. También mostrarán pruebas del disparo y la trayectoria del proyectil. Y el dictamen de un perito que aseguró que en este cuadro no hay muestras de sangre de María Claudia, contrario a lo dicho por Vélez en la única entrevista que concedió a un medio de comunicación. Concejal, ¿usted me puede explicar este detalle? Este es el cuadro que había esa vez, ¿cierto? A Máximo Duque le llama la atención que si el disparo de María Claudia fue a escasos centímetros de la pared y acá había un cuadro, porque este cuadro no está manchado, no tiene material orgánico de su esposa, porque está limpio. Muy buena pregunta. ¿Qué explicación le da usted a este cuadro? Muy buena pregunta. Eso que está diciendo presuntamente Máximo Duque es falso. El cuadro sí está manchado de sangre. Pero esta foto no lo muestra manchado. Es que la foto es en blanco y negro. Si es declarado culpable, podría afrontar una pena de hasta 60 años por tratarse de un homicidio agravado, ya que fue contra su cónyuge. El gobierno colombiano ya lo pidió en extradición, pero eso no garantiza que Venezuela lo vaya a entregar.
que allá es enemigo del Estado y del pueblo. O sea, lo peor que le pudo haber pasado a él fue... Ser capturado en Venezuela, sí. Pero estoy absolutamente seguro que el gobierno venezolano no lo entrega. El patrioterismo del gobierno venezolano haría imposible, haría contrario a su doctrina el que extraditen a nacionales de su propio país. El próximo mes habrá una nueva audiencia en Cúcuta en el juicio contra Vélez por la muerte de su esposa. Él no estará presente, pero nosotros sí. Y les contaremos qué pasó. Ustedes recordarán la historia de Lily Martin y sus 2 hijas secuestradas por su papá egipcio. Durante 22 años nadie supo nada de ellas. Fuimos testigos de su conmovedor reencuentro en 2013. Pero ¿qué ha pasado con esta familia? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? Las respuestas cuando regresemos. Tapen, tapen. Era la consigna en la mayoría de los casos cuando un menor era violado por un sacerdote, tanto en Colombia como en otros países. Pocas denuncias llegaban a manos de las autoridades. El pasado febrero, Gloria Lozano presentó un polémico especial sobre los secretos del Vaticano. Hubo reacciones de todo tipo en contra de Séptimo Día, la mayoría proveniente de católicos fieles. Pero meses después de su informe se hizo un importante anuncio en el Vaticano. Gloria, ¿de qué se trata? Manuel, se trata de una nueva comisión compuesta por 18 personas que castigarán y vigilarán a aquellos sacerdotes de la Iglesia Católica que cometan abusos sexuales contra los niños. Cero tolerancia con la pedofilia. El pasado 8 de marzo, Séptimo Día les mostró varios casos de pederastia cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica, no solo en Colombia, sino en el mundo. Después que me besó, entonces empezó a meterme la mano por el uniforme, porque era una faldita, y a tocarme la vagina, a tocarme así la vagina, pues como masturbándome, una cosa así. El mismo padre, Antonio Mena, abusó también a una niña en Nicaragua en el 2011, cuando ella tenía tan solo 15 años. Él me tomó por el cuello y empezó a hacerme chupetones por todo el cuerpo de una manera agresiva, como un animal. El padre italiano Gianfranco Testa también abusó de varios menores de una fundación de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. Él me metió la mano en los genitales, que era como las 7 de la mañana. José Antonio Tavera dijo haber sido abusado por el polémico sacerdote Efraín Rosso en 1966, quien a su vez confesó años después su delito ante una corte en los Estados Unidos. También toqué inapropiadamente el órgano genital de José Antonio Tavera, que tenía 14 años. El sacerdote Luis Enrique Duque, párroco de una iglesia en el Líbano, Tolima, violó a 2 hermanitos menores de edad. Me cogió las malas y me estaba dando por la cola. Me hizo salir sangre y eso. El padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ha sido el caso más significativo de pederastia en el mundo. Él llegó a ser uno de los sacerdotes preferidos por el Papa Juan Pablo II, y aun cuando se hablaba mucho de sus atropellos, nunca fue expulsado del Vaticano, porque llevaba grandes cantidades de dinero a la Iglesia Católica. Incluso se le acusó de violar a sus propios hijos. Me siento muy triste por mi hermano, porque él fue penetrado por mi papá. Juan Vaca fue uno de los seminaristas abusados por el padre Marcial Maciel. Él ya estaba en su cama y me tomó de la mano y me dijo, por favor, hazme un masaje en el estómago porque tengo un dolor terrible. Y me decía, más abajo, más abajo. Y finalmente, yo estaba tocando su pene. Durante siglos, tanto en el Vaticano como en Colombia, muchos sacerdotes han hecho de todo para tratar de tapar este claro delito y mantenerlo en secreto. El padre Germán Robledo fue el presidente del Tribunal Eclesiástico en Cali hasta el 2008. Lamentablemente,
La experiencia, sobre todo entre nosotros, es tapen, tapen y tapen. Por siglos se han mantenido estos secretos, pero con el nombramiento de un nuevo papa, Francisco, se han sentido los primeros vientos de cambio. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. 2 meses después de la emisión de este programa, el 8 de mayo, el Vaticano publicó los estatutos de una nueva comisión creada para la protección de la dignidad de los menores. Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza. En Colombia, la encargada de velar, denunciar y corregir a los sacerdotes pedófilos, tal como lo dicen estos estatutos, es la Conferencia Episcopal, dirigida actualmente por Monseñor Luis Augusto Castro, máxima autoridad del Vaticano en Colombia. Corresponde al obispo diocesano y a los superiores mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores. Los integrantes de esta nueva comisión son 18 religiosos del mundo entero, entre los que se encuentra un colombiano. La Conferencia Episcopal debe crear unas reglas para que se verifique y se ejerza control de manera periódica. Si Francisco sigue en ese camino, quizás podrá cambiar la imagen manchada de la Iglesia Católica que recibió cuando Benedicto XVI renunció. Y volverá a la sencilla y divina idea de bondad, impulsada hace más de 20 siglos por Jesucristo. A pesar de esta iniciativa del Vaticano, decenas de sacerdotes pedófilos en Colombia siguen impunes, ya que por diferentes razones sus víctimas no los han denunciado ante la Fiscalía. Fue un encuentro inolvidable que les conmovió. Una mujer colombiana se casó con un hombre egipcio hace casi 30 años. Tuvieron 2 hijas, pero poco después el marido las secuestró y las llevó al Medio Oriente. Durante 22 largos años, Lily Martin no supo nada de ellas. En su corazón había 2 grandes vacíos, pero un día, en 2012, algo cambió su vida. Sus hijas la encontraron en Facebook. Susana Suescún registró en Tampa, Florida, su conmovedor reencuentro. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues Juan Guillermo Mercado nos cuenta qué pasó con esta familia. Manuel, Dalal y su esposo Samer viven junto con su hijo Omar en la casa de Lili en Estados Unidos. Pero antes de contarles qué pasó con ellos, recordemos ese momento inolvidable en el que después de 20 años sin saber de sus hijas, Lili por fin se reencontró con ellas. Fue un instante que había guardado por 20 años. Yo soy muy feliz. Mi sueño ahora es una realidad, no es solo un sueño. Esta historia comenzó el 5 de agosto de 1992. La pérdida de un hijo, no importa cómo se vea, es un dolor del alma. Su esposo Mohamed se marchó ese día a Siria con sus 2 pequeñas hijas. De las noticias más duras que he recibido en mi vida. La más cruel. Lili y Mohamed se conocieron en Miami y en marzo de 1988, cuando llevaban 2 años viviendo juntos, nació Dalal. Mi princesa árabe, como siempre le dije, mi amura, y cambió mi vida por completo porque ya me dediqué, dejé de trabajar, entonces ya me dediqué a ser mamá. Y 2 años después, en noviembre de 1990, nació Lamia. ¿Ah? ¿Dama? Las veía como gemelitas y empezaron a crecer, entonces ya las decía igualitos.
igualitas, para mí siempre andaban los mismos vestiditos, los mismos zapaticos, los mismos moñitos. Eran felices. Sin embargo, la gran influencia del papá de Mohamed afectó la relación. El papá era una fuerza psicológica y prácticamente empezó a manipular a Mohamed, a intimidarlo de que lo iba a desheredar. Y esta presión surtió efecto. Mohamed se llevó a Dalat y a Lamia para el Medio Oriente. Pero nunca pensé que él se iba a ir como fuera del país. Mi papá. Pasarían 2 décadas para que ella volviera a saber de ellas. Durante ese tiempo, Lili rehizo su vida con el cubano estadounidense José Martín. Ella era bastante triste, siempre lloraba, siempre tenía su pena y un vacío que tenía por dentro. Durante esos 20 años, Lili y su familia buscaron a Dalat y a Lamia, pero todo fue infructuoso. Nadie sabía dónde estaban. Me entró como una química con la luna, entonces yo decía, si tú las ves, mándale bendiciones, alúmbrale su camino. Algo extraordinario pasó. El 22 de mayo de 2012 llegó un mensaje a través de Facebook. Soy Dalal, tu hija. Era un mensaje esperado por 20 largos años. 100%. Ay, tengo el corazón. Me encontraron. Dalat y Lamia le contaron a su mamá que su padre las había llevado primero a Siria, luego a Arabia Saudita y de allí a Egipto. Mi papá y mi abuelo no me dejaban hablar con mi mamá o hablar sobre ella. También le contaron que su padre se había vuelto a casar y que ellas habían intentado varias veces huir. Yo traté de escapar, claro, pero no fui capaz porque tenía miedo de perder todo. Nos dijo que algún día veríamos a mi mamá, pero que debía ser después de que nos casáramos. Dalal y Lamia le contaron a Lili que habían recibido una buena educación y que estaban enamoradas y comprometidas, y que pronto podrían verse, pues se casarían. Tan pronto se casó Dalal, viajó a los Estados Unidos. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Thank you for coming. Baby. Han pasado 3 años desde ese momento en que se reencontraron. Hace 2 semanas las cámaras de Séptimo Día estuvieron en Tampa. Me siento muy bendecida por mi familia. Esa es la respuesta más corta para todo. Soy muy feliz. Tengo la mejor familia de todas. Dalal se quedó en los Estados Unidos con su mamá y tiempo después llegó su esposo Samer. Gran parte de la decisión fue por mi mamá. Poder estar con ella y vivir todo lo que extrañé de ella en mi vida. Lili y José en el garaje de su casa les adaptaron a Dalal y a su esposo un pequeño apartamento. Ella me trata muy bien, me trata como a su propio hijo. Cocina para nosotros. Nos ama. Lamia los visita con relativa frecuencia, pero sigue viviendo en Egipto con su esposo. Lili ha aprendido a conocerlas, a distinguirlas. Lamia, a pesar de ser la que más influencia pudo tener de la cultura egipcia, la ve con su carácter bayuno, sincero y directo. Lamia tiene un carácter, no le importa decirle cuatros al Papa, al presidente, a quien se le atraviese. Dalal, imagínate, ella parece más latina que árabe, porque todo lo que come es colombiano. No hay día que yo le traiga un pan de bono y me dice, ay, mami, qué rico. Todo, yo parezco colombiana. Y están locas por ir a Colombia, conocer Colombia, terminar de conocer su familia colombiana. Quieren aprender más español y, imagínate, hasta cirugías quieren. Y mientras Lamia vive su vida en Egipto, Lili y Dalal recuperan poco a poco
Esos 20 años de un amor arrebatado por un padre radical. I always dream to do this with you. Esos cachetes colorados. Hace un año nació Omar, el hijo de Dalal y Samer. Cuando nació el bebé, ella quería que yo estuviera todo el tiempo a su lado. Ya, quiero caminar, hable pues. Lili con su esposo José disfrutan su papel de abuelos. Sí, yo me siento bien alegre, bien feliz, ¿cómo no? A tenerlo en la casa. Lili y Dalal hacen frecuentes paseos por el vecindario. Bella, come here, mama. Bella. Disfrutan los primeros pasos de Omar, que apenas comienza a caminar. Vamos a caminar con Omar. Ay, Dios mío. Hay amor, mucho amor para entregarse mutuamente. Después de que conocí a mi familia, a mi hermana y mi hermano, me sentí muy cómoda, los amé. Por eso me quedé. Eso ayudó en mi decisión. Aquí hay una buena vida, un futuro, especialmente para mi bebé. Yo también estoy feliz. Es una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo país. No es tan fácil, pero podemos lograrlo. A pesar de lo que les hizo su papá, Dalal no abriga en su corazón ningún resentimiento hacia él. Él tomó una mala decisión de llevarnos a mi hermana y a mí huyendo a un país diferente, pero es mi padre y lo amo. Igual piensa la familia de Lili, quienes ya perdonaron a Mohamed. No tenemos ningún resentimiento ni contra él, ¿no? En absoluto. Lo hemos perdonado. Hoy Lili y sus hijas Dalal y Lamia recuperaron la felicidad. Comienzan una vida en familia. Un lazo que ya nadie podrá volver a romper. Samer, el esposo de Dalal, no ha podido adaptarse muy bien a la vida en los Estados Unidos. Ha tenido dificultades para encontrar trabajo. Pero los egipcios saben persistir. Durante 3000 años sus antepasados desarrollaron una gran civilización. Persistieron hasta terminar de construir monumentales pirámides. No hay ninguna razón para la que Samer no pueda hacer lo mismo. Y aquí un adelanto de lo que les tenemos preparados para la próxima semana, aquí en Séptimo Día. Estas hermanas llevan una vida sumida en la depresión. ¿A usted quién la va a querer? ¿Quién va a querer a la gorda Fabiola? ¿Quién va a querer a una vaca? Y me decían eso. Y pues sí, se le burlaban a uno. Yo sentía en lo más profundo de mi corazón que me quería morir. La razón, su obesidad. Yo llegué a pesar 142 kilos. 122 kilos. En el colegio. Me empujaban, me hacían caer, me pegaban y siempre se estaban burlando de mí. Los restaurantes. No falta por ahí el que esté diciendo que, ay, que esa comida le engorda, que esto le hace daño. Cuando caminan juntas por las calles de su pueblo, les gritan. Empezaban, ahí van las dos bolitas, cuidado van y se dejan robar, parecen balones y empezamos a jugar fútbol con ellos. Nadie, ninguna persona ha hecho algo cuando las discriminan en público. La gente como que no entiende, nunca se han puesto en los zapatos de otra persona. No somos solidarios, para nada, para nada. A diario escucho que el medio social no está con ellos, al contrario, los está atacando. ¿Por qué somos indiferentes ante este maltrato? Si ustedes dos quieren ingresar, niñas, ustedes están bien bonitas, con mucho gusto. Pero aquí hay personas así obesas, aquí nosotros necesitamos que la gente ingrese, no que las espanten. Uy, es que si fuera por mí, habría vendido sola y no con este niño. Choncho, gordo, cachetón.
¿Usted qué haría si ve que en un sitio público están maltratando y discriminando a una persona solo porque tiene sobrepeso? Tú puedes ir a un sitio donde te dejen ingresar. Aquí no hay ninguna lechonería ni ninguna otra cosa. Oye, Usted se puede retirar de acá. pero es que está así de gordo y fofo, una ballena total. Uy, no, qué asco. Me da pena que digan que es mi hermano. Séptimo Día realizó un experimento social para saber cómo reaccionan los colombianos cuando son testigos de una discriminación como esta. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que pasó? Soy Juan Guillermo Mercado y el próximo domingo en Séptimo Día les mostraré las conclusiones de este experimento social. No nos vamos a ir. Gracias por acompañarnos. Si tiene una denuncia para contarnos, escríbanos a la dirección de Séptimo Día que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Nos vemos la próxima semana, la próxima edición de Séptimo Día. Hasta entonces.